Miss, por favor, ¿me permite compartir pantalla? Ah, ahora sí. Listo. Gracias. Ujú. Muy bien. Uf, uf. Ya. Salud. Ya. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. El tema de hoy es los conceptos generales de la psicología. ¿Ya? Vamos a definir, por ejemplo, qué cosa es psicología, cuál es su etimología. Vamos a definir qué cosas son procesos mentales, qué cosa es conducta. ¿Ya? Características y tipos. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ya? Algunos conceptos generales. Muy bien, jovencitos. Empecemos por la etimología. La palabra psicología proviene de dos voces griegas, ¿ya? Psique, que significa alma, y logos, que significa tratado, estudio, ¿ya? De tal manera que psicología etimológicamente significa tratado del alma, ¿ya? Muy bien, eso significa, ¿ya? Tienes que entender que la psicología en un primer momento era una rama de la filosofía, ¿ya? De allí que es considerado el padre de la filosofía, oh, perdón, de la psicología antigua. Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua, ¿no? Por su aporte. Él tiene un escrito que se llama Peripsique, ¿no? Acerca del alma, ¿está bien? Ahora, tienes que entender que ellos no entienden alma, pues, como se entiende en términos religiosos, ¿no? Ellos entendían alma o espíritu como la conciencia que tú tienes de ti mismo, ¿está bien? ¿No? Así lo entendían ellos. Bueno, muy bien, entonces es la etimología de la palabra psicología, ¿ya? Tratado o estudio del alma. No obstante, ¿no? Esta palabra alma, insisto, corresponde al periodo Aló, aló. pre-científico de la psicología, ¿ya? ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No, no, profesor, fui yo que por error activé el micrófono, disculpe. Ah, ya, no hay problema. Ya, ya. Entonces te decía que estamos hablando del periodo antiguo, ¿ya? De la psicología, cuando esta todavía era una rama de la filosofía, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, sin embargo, esta palabra, dicen, va a ser propuesta por el teólogo alemán Felipe Melanchthon y luego usado en los primeros libros de texto por Rolf Goclenius, ¿ya? Muy bien. Entonces, esos datos históricos, a ver, pero quiero que te quedes con algo, ¿ya? En este periodo precientífico, la psicología todavía no es una ciencia, ¿ya? Porque para comenzar, todavía no había delimitado su objeto de estudio, ¿no? Alma, ¿no? No es, digámoslo así, un objeto de estudio de la ciencia, ¿no? ¿Está bien? En cambio, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de procesos mentales, ¿no? Ya estos sí son un objeto de estudio de la ciencia, ya se pueden definir, se pueden explicar, se pueden demostrar, ¿ya? No así el concepto de alma, ¿ya? Pero repito, esos son los antecedentes, pues digámoslo así, de la psicología, ¿ya? Y este dato, por favor, recuerda, es considerado el padre de la psicología antigua, Aristóteles, ¿está bien? Muy bien, continuemos. Ya, ahora déjame explicarte algo más. Incluso este concepto alma, este, ya lo usaba, por ejemplo, Platón, ¿no? Lo mismo que Aristóteles, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Platón le llamaba al alma sede de la inteligencia, mientras que Aristóteles consideraba que era el origen de la vida, esencia funcional del cuerpo, ¿está bien? Han llegado a esta conclusión a través de una deducción racional, no a través de la experimentación, ¿está bien? De tal manera que todavía, insisto, estamos en el periodo precientífico, ¿ya? Aquí, ¿está bien? Muy bien, acá hay otros datos que ya te he mencionado, ¿no? Melanchthon es el primero en utilizar en las conferencias este nombre de psicología. Y luego Goclenius, ¿no? Lo va a utilizar en un primer texto de psicología, perdón. Listo. Ya. Ahora, quiero que entiendas algo, ¿ya? En la actualidad ya no se habla de alma, te vuelvo a insistir.
alma no es un concepto científico, ¿ya? Es más bien un concepto, no sé cómo decirlo, religioso de repente, ¿no es cierto? No es un concepto científico, ¿ya? En la actualidad no hablamos de alma, en la actualidad se habla de procesos mentales o procesos psíquicos, de tal manera que en la actualidad decimos que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales o procesos psíquicos de los individuos. Y hay una gran diferencia acá, y es importante. Acá quisiera yo poner énfasis en la palabra procesos, ¿ya? Procesos, ¿está bien? Porque estos se van formando, ¿está bien? En cambio, en el caso del alma, ¿ya? Los que creen en el alma consideran que tú naces pues con un alma, ¿no es cierto? En cambio aquí, cuando hablamos de procesos mentales o procesos psíquicos, quiere decir que estos se van a ir formando, se van a ir desarrollando, ¿está bien? ¿Ya? Esa es una gran diferencia, ¿ya? Incluso, mira, volviendo a Platón en la antigüedad, ¿no? Platón pensaba que, por ejemplo, a ver, había una especie de destino, ¿no? Por ejemplo, había quienes nacían, ¿ya? Para ser gobernantes, ¿no? Tenían un alma racional. Había quienes nacían o están predestinados a ser militares, tenían un alma pasional, ¿no? Y quienes nacían o están destinados a ser productores, ¿no? Un alma concupiscible. ¿Está bien? Ese es el tema del alma, pues. ¿Ya? Y se presta a esas confusiones, pues, a ese tipo, incluso en este caso, de estratificación social, ¿no? ¿Ya? Es más, por ejemplo, ha habido a través del tiempo gente que hablaba del alma negra, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? O incluso yo te lanzo esta pregunta. ¿Tú qué dices? ¿Existe el alma del hombre y el alma de mujer? ¿Tú qué dices? ¿Existe tal cosa? ¿Qué dices tú? A ver. Como que la mujer por naturaleza está condenada a ser cobarde, ¿no? Dependiente, esperando que un hombre la rescate. ¿Ves? Eso es lo que le achacan, o es lo que le asignan, si tú quieres, ¿no? A la mujer, ¿no? Porque su alma es así, de mujer, pues, ¿no? Mientras que en cambio el hombre es valiente, no se queja, no llora, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Pero yo te pregunto, ¿existe tal cosa? ¿Existe un alma de hombre y un alma de mujer? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? Claro. Lo que tenemos es que hay eh, estereotipos, ¿no es cierto? Que la sociedad va formándose acerca del hombre y la mujer, ¿no? Y así las van educando, pues, desde pequeñas, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Presten atención ustedes a los cuentos infantiles, sobre todo los antiguos, ¿no? ¿Qué vas a ver tú allí? Una damisela generalmente con problemas familiares, ¿no? O huérfana o abandonada, ¿no? Con problemas también económicos, pero al final ella no resuelve ni sus problemas familiares ni sus problemas económicos. Ella no lo resuelve, no, no, no. Va a aparecer un príncipe azul, ¿no es cierto? Un varón, ¿no? Que es el que le va a resolver todos los problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dan en La Cenicienta, en Blancanieves, en cualquiera de esos cuentos clásicos? ¿Cuál es la solución que le dan? Ella tiene que esperar la aparición de un varón, un príncipe azul que le resuelva los problemas. Entonces, mire el papel, el rol que le asignan a la mujer. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y el rol que le asigna al varón. Él es el salvador, el que rescata, el que protege, el proveedor, ¿te das cuenta? Y el que decide también, ¿no? Y no solamente en los cuentos, luego vas a ver, por ejemplo, hasta en los juegos, ¿no? Qué juguetes le regalan a uno y otro, ¿no? A las chicas les regalan cocinitas, muñequitas para que aprendan a cuidar a los bebés y a cocinar, ¿no? A los varones les regalan otro tipo de juguetes, ¿no? Está bien. Ahora que tampoco todas las tiene consigo el varón, ¿no? Al varón también le regalan generalmente armas de juguete, ¿no? Le enseñan a ser violento, ¿no? Es la emoción que mejor expresa el varón, ¿ah? Dicen que la mujer es más emotiva, ¿no? Pero en realidad tiene una variedad mayor de emociones que expresar, ¿no? Tiene libertad para ello. En cambio, al varón no le permiten llorar ni quejarse, porque al toque le dicen, oye, parece mujercita. ¿Qué emoción sí puede expresar libremente el varón? La ira. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Qué estoy tratando de probar con todo esto? ¿Ya? Porque la cosa así continúa, ¿ya? Durante toda la vida, ¿no? De tal manera que al final tenemos estos comportamientos del varón y de la mujer diferentes, ¿ya? ¿Qué estoy tratando de probar con todo esto? Que no existe alma de hombre ni alma de mujer, sino lo que hay es una formación social, ¿está bien? ¿Ya? A través del tiempo, ¿ya? La sociedad va a influir en nosotros para que desarrollemos, perdón, cierto tipo de comportamiento, ¿ya?
De eso se trata. Entonces, esa es la diferencia entre pensar que alguien nace ya con un alma, ¿ya? Incluso, por ejemplo, a ver, alguna vez has escuchado de repente que alguna persona con la opción homosexual dice, ¿no? Yo soy un cuerpo de hombre, ¿no es cierto? Pero tengo alma de mujer, ¿no? Un alma de mujer atrapada en este cuerpo de hombre, ¿no? Incluso allí tampoco, no, nadie nace homosexual, ¿no? Tampoco eso no es cierto, ¿ya? Es algo que eso se va desarrollando también, ¿está bien? ¿Cuáles son las causas? Son un poco complicadas todavía de explicar, ¿no? Algo la ciencia avanzada, pero de que eso se desarrolla, se forma o se aprende, eso sí está ya comprobado, ¿ya? Entonces no hay tampoco alma de homosexual, no hay alma de mujer, no hay alma de hombre, son construcciones sociales, eso se va aprendiendo, ¿ya? Entonces por eso, repito, poníamos el énfasis en procesos mentales, ¿ya? Ya no se usa el término alma, eso fue en la etapa precientífica, cuando la psicología todavía no era una ciencia, sino una rama de la filosofía, ¿ya? En esa época se hablaba de estudio del alma, ¿ya? En la actualidad, ¿de qué hablamos entonces? Si no hablamos de alma, hablamos de conducta y procesos mentales, ¿ya? ¿Está bien? Procesos mentales, con énfasis en procesos. Estos se van formando, se van construyendo. Tu modo de pensar, tu modo de sentir, tus valores se van formando, ¿ya? Socialmente. Tu primer círculo social, ¿cuál es? La familia, ¿está bien? Luego la escuela, la comunidad, ¿ya? Allí se van formando tus procesos mentales, ¿está bien? Entonces, en la actualidad ya no hablamos de estudio del alma, sino hablamos de que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de los individuos, ¿está bien? En algunos textos también aparece como procesos psíquicos, ¿está bien? O psicológicos, si tú quieres, ¿ya? Muy bien. Ahora, la psicología como ciencia va a realizar sus investigaciones en función de una metodología científica, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, a ver, hablamos de psicología científica a partir de un hito, ¿ya, jóvenes? ¿Cuál es ese hito? En el año de 1879 se va a fundar el primer laboratorio de psicología experimental. Acá hay una fotografía al respecto, ¿ya? Quien va a encabezar la fundación de este laboratorio, primer laboratorio de psicología experimental, es este señor que está aquí, Wilhelm Wundt. Él es un psicólogo y fisiólogo alemán, ¿ya? Él va a fundar este laboratorio en la ciudad de Leipzig, en Alemania. A ver, atención a ese dato también, ¿ya? En Alemania, ¿ya? En Alemania él va a fundar el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, a partir de acá ya a partir de este hito, hablamos de psicología científica, ¿ya? Pero además esto representa más, ¿ah? Estamos señalando que ya no se habla de alma, sino hablamos de procesos mentales, procesos psicológicos, ¿ya? Y he puesto énfasis en los procesos, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Jovencitos, ¿está todo claro? A ver si me contestan, por favor. A ver, atención. ¿Sí? Ya. Ajá, están contestando por el chat. Muy bien, gracias, jóvenes. Listo. ¿Ya? Entonces, a ver, vuelvo a repetir, ¿ah? Y por última vez ya, en el periodo precientífico, ya, cuando todavía la psicología no era una ciencia, sino una rama de la filosofía, se, se hablaba del alma, ya. Etimológicamente, por eso la palabra psicología significa tratado del alma, ya. Su máximo representante, si ustedes quieren, en ese periodo es Aristóteles, quien es considerado el padre de la psicología antigua. Luego, en la actualidad ya hablamos de psicología no como estudio del alma, sino como estudio de la conducta y los procesos mentales, ¿ya? Y en este periodo, ¿no es cierto?, moderno, tenemos a Wilhelm Wundt, quien es considerado el padre de la psicología moderna. ¿Debido a qué? Debido a que él fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Pero no solamente eso, pues, sino que también, ¿qué hacemos con un laboratorio, con un espacio nada más? No, él también propone una metodología también, ¿ya? Es decir, procedimientos para obtener conocimientos verdaderos, ¿está bien? Va a tratar de probar, ¿está bien? Experimentalmente lo que se afirma, ¿ya? ¿Está bien? Porque los procesos mentales no se pueden ver directamente, pero sí se pueden
notar sus manifestaciones, ¿ya? Entonces acá la psicología entra ya a un periodo científico. Listo, continuemos. Muy bien, entonces te decía que la psicología estudia los procesos mentales y la conducta, ¿no? O la conducta y los procesos mentales. Muy bien, a todo esto veamos primero qué cosa es la conducta, ¿ya? Muy bien. A ver. Es cualquier reacción, ¿ya? O respuesta de un organismo frente a un estímulo. Esa es la conducta, ¿ya? Cualquier reacción o respuesta de un organismo frente a un estímulo. ¿Está bien? La conducta viene a ser el medio por el cual los organismos se adaptan a su entorno. Entonces, es cualquier acción o acontecimiento externo, observable, ¿ya? A ver, ejemplo de conducta, los gestos, por ejemplo, la expresión oral, los cambios fisiológicos, ¿ya? Noten que la conducta, cuando hablamos de conducta no solamente hablamos del ser humano, hablamos de cualquier organismo. Mira lo que dice al comienzo, ¿ya? Es la reacción o respuesta de un organismo frente a un estímulo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si tú quieres atrapar a una mosca con las manos, ¿qué hace la mosca? Va a escapar, va a huir, va a volar. Pues esa es una conducta. Pues. ¿Qué está haciendo? Respondiendo a un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El ataque que tú generas con tu mano. ¿Está bien? Si de repente por la calle, a ver, ¿ya? Intentas, no sé, tirarle una piedra a un perro, cosa que no deberías hacer, ¿no? Ya, pero supongamos, ya. Entonces el perro se escapa, te ladra, o de repente se eriza, se le eriza, ¿visto? Se le eriza el lomo, ¿no? Los pelos del lomo, ¿no? Ya, todas esas son conductas, o sea, son respuestas de este organismo, en este caso de este animal, frente a un estímulo. ¿Está bien? ¿Ya? Esas son conductas, pues, ¿está bien? Ahora, en el caso del ser humano, estas conductas pueden ser así, claro, fisiológicas, ¿está bien? El hombre se sonroja, ¿está bien? Se pone pálido, pero además también el hombre emite gestos. Y algo más importante, el hombre se expresa oralmente, ¿ya? O sea, usa palabras, ¿no es cierto? Epa, ¿qué pasó? Au, quema. También va a usar también palabras, ¿ya? Entonces, repito, ¿qué es la conducta? Es la reacción o respuesta de un organismo frente a un estímulo, ¿ya? Esto le permite su adaptación, ¿ya? Ejemplos de conducta, mira que son observables, ¿ah? Esa es una característica de la conducta, ¿ya? Son observables, son acciones, ¿ya? O acontecimientos observables, ¿ya? Por ejemplo, reír, llorar, ¿ya? Son conductas, ¿está bien? Hablar, ya te dije ya, la expresión oral en el caso del ser humano, ¿no? Entonces tenemos que hay conductas verbales, si tú quieres, ¿ya? Verbales, tú puedes expresarte con palabras, pero también hay conductas no verbales, ¿ya? ¿Está bien? Los gestos, por ejemplo, ¿ya? Los ademanes, la postura corporal es también una conducta, ¿ya? A ver, aquí hay, por ejemplo, algunos casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira, en la primera imagen, ¿qué cosa expresa? Sorpresa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dicen que más del 75% de nuestra comunicación es comunicación no verbal, ¿no es cierto? Y acá se nota, pues, ¿no? Miren ustedes, ¿ven? Miren, esto es sorpresa. Acá, ¿qué se siente? ¿Qué ven ustedes en esta segunda imagen? Satisfacción, ¿no? Hay satisfacción, ¿no? Está contento con lo que ha hecho o dicho, no se arrepiente, ¿no es cierto? Aquí también hay sorpresa, ¿no? Aquí hay ira, ¿no? Se nota la molestia, ¿no? ¿Está bien? Acá hay preocupación. ¿Qué hice, no? ¿Ya? Acá está prestando atención, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Miren, los gestos y las manos, ¿ya? Los gestos del rostro y las manos, cómo expresan, ¿ya? Una respuesta, ¿ya? Frente a un hecho, frente a un acontecimiento. Esas son conductas, ¿ya? Con el cuerpo también, ¿ya? Con el cuerpo también, ¿ya? La postura corporal también dice, expresa bastante, ¿está bien? ¿Ya? A ver, voy a poner algunos ejemplos de repente más juveniles. Muchas veces un jovencito, por ejemplo, está interesado en una chica, ¿no? Y de pronto, según él, ella no se ha dado cuenta, ¿no? Porque él todavía está, incluso a veces para disimular y ella no se la crea, él se aleja, ¿no? Trata de disimular. Sin embargo, ella ya se dio cuenta, ya, ¿no? Y no solamente ella, sino también las amigas, ¿está bien? Ya.
¿Qué cosa ha pasado? ¿Cómo es eso posible? Ay, caray. Lo que pasa, chicos, es que, vuelvo a repetir, emitimos conductas. A ver, esos sentimientos que tenemos se van a expresar en conductas. A veces nosotros lo hacemos de manera involuntaria, pero son conductas, ¿ya? ¿Cómo lo notan? Por ejemplo, a ver, por decirte, a ver, tu postura corporal, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un varón está interesado en una chica y habla con ella, él suele balancearse un poco, se balancea un poco así el cuerpo hacia adelante, hacia atrás, ligeramente, porque está nervioso, pues, está nervioso, ¿no? ¿Está bien? Es una forma. O también la forma como la mira a veces, ¿no? Claro, como ustedes bromean a veces, parece que sus ojitos, ¿no? Parecen los de un corderito, ¿no? Ah, es cordero degollado, dicen algunos incluso, ¿no? Te mira así, ¿no es cierto? Hasta, está bien, entonces ahí se da cuenta, pues, ¿no? No puede dejar de mirarlo, o la mira de una manera especial, está bien. O incluso hay brones que incluso hasta la voz la cambian, ¿no? Ponen una voz, ¿no? Se pulen con la voz, ¿no? ¿Está bien? O tratan de impresionarla de alguna manera, pues no hacen cosas para llamar su atención. Entonces todos se dan cuenta ahí que tienes un interés, ¿no? Porque repito, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestros sentimientos y lo que pensamos, si bien no se pueden ver directamente, se expresan en conductas, en acciones, ¿ya? Lo mismo, a ver, como un varoncito se da cuenta que una chica, por ejemplo, está interesada en él sin que ella lo diga, por sus conductas, pues, gestos, ademanes. Por ejemplo, a ver, ella se ríe de todo lo que él dice, ¿no? Todo lo que él dice le causa gracia. Ay, ja, 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 ¿no es cierto? Es que la risa también expresa algo del nerviosismo también, pues, ¿está bien? ¿Ya? Cuando él habla con mucho interés, ella está con mucho interés, ¿no es cierto? Muy interesada en lo que dice, ¿no? Y también de repente se toma o se acaricia el cabello, se acomoda, mejor dicho, el cabello muy seguido, ¿no es cierto? Es otra forma también de notar que eh, ya, este, el, está, bueno, acá tenemos algunas interrupciones acá. Bueno, ella está interesada, ¿ya chicos? Muy bien. Entonces, ¿ya? Emitimos conductas, repito, constantemente, ¿ya? Gestos, ademanes, ¿está bien? Ademanes también con el pulgar hacia arriba, por ejemplo, que todo está chévere, está bien, ¿sí? ¿No? O nos despedimos también con la mano, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay conductas verbales y no verbales, ¿está bien? Conductas verbales y no verbales. Pero vuelvo a remarcar la idea. ¿Qué es la conducta? Cualquier reacción o respuesta de un organismo frente a un estímulo. ¿Está bien? Frente a un estímulo. ¿Ya? Esto nos permite adaptación y estas conductas son estas acciones, conductas son observables. La conducta siempre es observable. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces tú estás cruzando la calle y de pronto aparece un auto a toda velocidad. Frente a ese hecho, frente a ese estímulo, tú vas a emitir una respuesta observable. Eso se llama conducta. Vas a gritar, vas a saltar, te vas a paralizar de miedo, ¿no es cierto? Esas son conductas, ¿ya? Observables. Muy bien, chicos. Continuemos, ¿ya? Lo otro que tenemos que entender en esta parte son los procesos mentales o también llamados procesos psíquicos, ¿ya? Muy bien. Mientras que la conducta son acontecimientos externos, repito, la conducta son acontecimientos externos que se pueden observar, los procesos mentales no, los procesos mentales son acontecimientos internos, ¿está bien? Sí, internos, es decir, no se pueden observar. Por ejemplo, pensar, ¿tú puedes ver los pensamientos de tu compañero? No, ¿no es cierto? No, no puedes ver. A no ser que los exprese en una conducta, ¿cómo? De manera verbal, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya luego vamos a ver que los procesos mentales se expresan a través de la conducta entonces, pero directamente no se pueden ver porque son internos, ¿ya? Pensar, planificar, razonar, crear, soñar, desear, ¿ya? ¿Está bien? O los sentimientos, las emociones. Todos esos procesos mentales son internos, ¿ya? Ya todo esto, ¿qué son los procesos mentales, jóvenes? ¿Ya? Son acontecimientos internos, pero ¿qué cosas son? ¿Ya? Son representaciones que el ser humano construye de la realidad, ¿ya? O si tú quieres, un reflejo de la realidad, ¿ya? O una representación de la realidad. Esa representación mental, esos son los procesos mentales, ¿está bien? Entonces, a ver, tenemos un mundo que te rodea, ¿ya? Y tú eres capaz de representártelo o reflejarlo, ¿ya? Gracias a tu cerebro y tus órganos sensoriales, ¿está bien? Esos son los procesos mentales, una representación mental del mundo. A ver, un ejemplo.
Tú ahorita estás observando de repente tu laptop o tu tablet, ¿ya? La laptop o tablet es un objeto, ¿está bien? Parte del mundo. Ya, tú eso te lo representas en tu cabecita, en tu mente, en tu cerebro, ¿ya? Ese es un proceso mental. En este caso es una percepción, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces los procesos mentales, vuelvo a repetir, ¿qué cosas son? Representaciones de la realidad, reflejos de la realidad que nos formamos, ¿ya? En el cerebro, ¿está bien? Muy bien. Ahora, siendo estos procesos mentales determinantes de la acción o conducta, sí, pues la conducta, o sea, tu acción, ¿ya? Está bien, está movida por los procesos mentales, ¿está bien? Tú actúas porque piensas o sientes de una manera determinada, ¿ya? Todos los procesos mentales impulsan la conducta, ¿ya? ¿Está bien, Juan? Y al revés también, pues la conducta es la expresión de los procesos mentales. ¿Se entiende? ¿Ya? A ver, vamos a saltearnos aquí. A todo esto, ¿qué son los procesos mentales? A ver, te voy a poner ejemplos mejor, ¿ya? Vamos a saltearnos aquí la clasificación, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de procesos mentales, por ejemplo, hablamos de la percepción, la memoria, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, las motivaciones, la voluntad. Ya, todos estos procesos mentales, vuelvo a repetir, son acontecimientos internos, ¿ya? ¿Está bien? Los demás no lo pueden ver, ¿está bien? ¿Ya? Y te permiten representarte la realidad, el mundo, reflejarte la realidad, ¿ya? ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora, entonces, tipos de procesos mentales o clasificación. Tenemos los procesos mentales de tipo cognitivo. Estos me permiten conocer el mundo, ¿ya? Lo percibo, lo almaceno, se llama memoria, lo proceso, se llama pensamiento. ¿Está bien? Cualquier cosa que ocurra a mi alrededor, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, a ver, no sé si me ocurre ahorita, por ejemplo, ¿no? Llegó un virus y cómo lo percibimos, porque hay gente que se enferma y hay gente que muere, ¿no es cierto? Luego lo procesamos. ¿Cómo encontramos una solución a eso? ¿Qué ha hecho el ser humano? Ha encontrado vacunas, pues, ¿está bien? Los procesos afectivos. Sin embargo, en el proceso es inevitable que yo me sienta afectado. ¿Ves? Procesos afectivos. ¿Cómo afectado? Me pongo triste, me alegro, me asusto. Ay, qué miedo, el COVID, por ejemplo, ¿no? O qué pena, falleció, ¿no? Un familiar, un vecino, ¿ya? Esos son los procesos afectivos, tiene que ver con la afectación, y son las emociones, sentimientos y pasiones, ¿ya? Luego tenemos los procesos mentales conativos, ¿ya? Estos son la motivación y la voluntad, ¿ya? Por ejemplo, a ti, ¿qué te motiva en estos momentos a prestar atención a la clase? A ver, tus intereses, tus deseos, pues claro, tus objetivos en la vida, ¿no? Tú quieres, como primer objetivo, aprobar el curso, por ejemplo, ¿no? Pasar de año, ¿no? Luego más adelante ser profesional. Y esas son tus motivaciones. Y esas motivaciones te dan fuerza de voluntad para estar atento a la clase, ¿no es cierto? Y todo lo que esté, y todo lo que está dure, ¿no es cierto? Tú estás atento a la clase, ¿no? Venciendo la flojera incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces tú haces un gran esfuerzo, cosa que yo reconozco, hijo, ¿eh? Porque sé que es difícil. No es lo mismo estar en el aula, pues, ¿no? La cosa ahí es, ¿no? Más alegre, ¿no? Más dinámica. Entonces, un gran esfuerzo, pero bueno, es la circunstancia que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Y jóvenes, para adelante nomás. Algún día esto va a pasar, bueno, de hecho esto va a ser historia, ¿ya? Y algún día tú le contarás a tus nietos, ¿no? Cómo fue, pues, estudiar, ¿no? Durante la pandemia, ¿ya? Entonces ahí está, los procesos mentales, ¿ya? Yo te pregunto, ¿tú puedes ver los pensamientos de tu compañero? ¿La memoria de tu compañero? No, no lo puedes ver, pues, no lo puedes ver. Son internos, ya no se ven. Los sentimientos tampoco lo ves. No, profe, yo veo los gestos. Ah, pero si tú ves su gesto de molesto, eso ya no es proceso mental. Esa es su derivación, que se llama conducta. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces acá están. Vuelvo a repetir, los procesos mentales son acontecimientos internos. Básicamente son la representación mental que el ser humano se hace de la realidad. ¿Está bien? Todo el mundo que te rodea, tú te lo representas aquí, en tu mente. ¿Está bien? ¿Ya? Es más, está almacenado. Y ahorita, por ejemplo, te digo caballo y en tu cabeza aparece la imagen de un caballo que alguna vez ya has visto, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ves? Te lo representas, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las características de estos procesos mentales, ¿ya? A ver, atención, ¿ah? Características de los procesos mentales. Mucha atención. Estoy en el temático, ¿ah? A ver. Tiene una base biológica, claro. Jovencito, los procesos mentales, ¿ya? No ocurren en el aire, no están en el aire, ocurren en un lugar.
¿Cuál es? El sistema nervioso. Y cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de cerebro, ¿ya? El cerebro es parte del sistema nervioso central. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tiene una base biológica. Mira, ¿ves? Esta es otra diferencia con el tema del alma, ¿no? Se pensaba que el alma se puede separar del cuerpo, por ejemplo, se podía separar del cuerpo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de procesos mentales, estos no pueden separarse del cerebro. ¿Está bien? Sin cerebro, ¿ya? Sin sistema nervioso, no puede haber pensamientos, no puede haber emociones, no puede haber motivaciones. Eso es lo que dice la ciencia, ¿ya? Entonces, imagínate, pues, es imposible que, por ejemplo, emociones como o sentimientos como el odio, por ejemplo, puedan estar por ahí flotando y se meten en una muñeca y tienes a Anabel. Eso no es ciencia, pues. Eso es creer en el alma, en los espíritus chocarreros. Eso no es ciencia, hijos, ¿ya? Eso es parte de las creencias, de la mitología. ¿Está bien? ¿Ya? Repito, para la ciencia, para la psicología, no existen ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, no pueden existir si no hay un cerebro, si no hay una base biológica. A ver, es algo así como por ejemplo, para que tú entiendas en términos computacionales, ¿no? El hardware y el software, ¿no es cierto? Ya. No puede haber, pues, por ejemplo, software si no hay un hardware, ¿no es cierto? En el aire no están, pues. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces tiene una base biológica, el sistema nervioso, si tú quieres, puedes agregar el cerebro más precisamente. Ahí ocurren los procesos mentales, en el cerebro, ¿ya? Pero no aparecen de manera espontánea en el cerebro, pues, ¿no? Estos pensamientos, sentimientos no aparecen de manera espontánea, ni nacemos con ellos, como te había dicho. No, tienen un origen social, son sociales por su origen, ¿ya? Como origen social, interacción con el medio ambiente. Es lo que te decía hace un ratito. ¿Te acuerdas? Te decía, ¿no? Por ejemplo, no existe alma de hombre, alma de mujer, te decía, ¿no? La sociedad los va modelando, ¿no es cierto? Tú tienes que comportarte de esta manera, tú tienes que comportarte de aquella otra manera, incluso cómo debes sentarte, cómo debes caminar, ¿no es cierto? Ya eso es social, ¿está bien? También te dicen cómo pensar también, por ejemplo, cómo debes pensar también, por ejemplo, ¿ya? Entonces, repito, tu forma de pensar, tu forma de sentir, ¿ya? Es producto de las relaciones sociales. Tus primeras relaciones sociales son con la familia, luego con la escuela, luego con la comunidad. A ver, te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas cómo es social. Hasta tus gustos, por ejemplo, a ver. Tus gustos por la música, por ejemplo, han sido formados en tu entorno social. Generalmente tú adoptas lo que le gusta pues a tu familia. Por ejemplo, mi familia es de Ayacucho, ¿ya? Entonces a mí me gusta, por ejemplo, el huayno, claro. Pero en el barrio donde yo vivía, ahí en Surquillo, la gente era mucho de la cumbia y la salsa. También me gusta la cumbia y la salsa. Pero además, yo soy pues ochentero, entonces en esa época estaba de moda el rock en español. También me gusta eso. ¿Te das cuenta? Y luego más adelante, yo por mi cuenta, he ido investigando otros tipos de música, ¿no es cierto? Se dan cuenta, mira cómo hasta mis gustos, mis preferencias, ¿está bien? Tienen que ver con el entorno en el cual vivo. Y como pienso también, pues yo vengo, por ejemplo, de una familia bastante humilde, bastante pobre, ¿ya? Y tengo por eso un modo de pensar similar al de ellos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo no pienso como rico, por ejemplo, ¿no? Yo pienso como la gente del pueblo, por ejemplo. ¿Está bien? Tengo gustos también como ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo reniego cuando, por ejemplo, veo en la televisión que te hacen creer que ser del pueblo significa ser ignorante, achorado, ¿no? Al estilo Pepe y Tito de Al fondo y sitio, ¿no? Y borracho encima, ¿no? No, eso no es cierto. Nosotros somos de barrio, pero también somos gente instruida, que le gusta pues estudiar, que le gusta saber, conocer, ¿no es cierto? Así es, ¿ya? Entonces ahí está pues, los procesos, o sea, los procesos mentales, o sea, tus pensamientos, tus sentimientos, tus valores, ¿ya? Son de origen social, son aprendidos, no naces con ellos, ¿ya? Los vas aprendiendo, ¿ya? Entonces, otro ejemplo más, los delincuentes no nacen, por ejemplo, ¿no? Nadie nace delincuente, ¿no? Se van convirtiendo en tales, devienen en tales, ¿no? Es el producto del entorno social en el cual viven, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí que los procesos mentales tienen una base biológica, que es el sistema nervioso, básicamente el cerebro, pero no surgen espontáneamente, sino que son productos de las relaciones sociales que establecemos, ¿ya? Nos relacionamos con la familia, nos relacionamos con amigos, etc. Los medios de comunicación también intervienen, ¿no?
Justo están discutiendo, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? La anulación de un programa de dibujo animado, ¿no? A Pepe Le Pew, ¿no es cierto? ¿Por qué ¿Por qué consideran que debe salir de circulación? Porque dicen que justifica el acoso, ¿no? El acoso, ¿ya? Bueno, y así, no sé, podríamos ver, analizar otros dibujos animados, ¿no? Yo te mencionaba hace un rato, por ejemplo, el tema de los cuentos, ¿no? Que parecen muy inofensivos, pero mira cómo son bastante machistas, ¿no? Muy bien, ya. Sigamos, jovencitos, ¿ya? Además, los procesos mentales, ya te he dicho, son subjetivos, o sea, son internos. ¿Qué quiere decir que internos? No se pueden observar con los sentidos. Ya te dije, tú no puedes ver los pensamientos, los sentimientos de alguien. Tú lo que ves es su manifestación. ¿Y cómo se manifiesta un sentimiento, un pensamiento? Se expresa con palabras, con gestos, con miradas, o sea, se manifiestan a través de la conducta. ¿Ya? Los procesos mentales se manifiestan a través de la conducta. Los repito, estos procesos mentales, ¿ya? Tu pensamientos, tus emociones, tus motivos, tus motivaciones se van a expresar a través de la conducta, o sea, lo expresas con palabras, lo expresas con gestos, lo expresas con ademanes, con posturas corporales, etc. ¿Ya? Por eso también decimos que están mediatizados por el lenguaje. Listo. ¿Alguna pregunta, jovencito, sobre esta parte? Creo que es la parte más, de repente, densa, ¿no? Los procesos mentales. ¿Está todo claro? Pregunto, a ver. Procesos mentales o procesos psicológicos también se le llama, ¿ya? ¿Está todo claro? Ya, muy bien, gracias, ¿ya? Entonces los procesos mentales, vuelvo a repetir, son acontecimientos internos, ¿ya? Son el reflejo o representación de la realidad, ¿ya? Aquí en la mente tú te representas. Por ejemplo, ahorita mientras yo voy hablando, tú te vas representando lo que yo voy diciendo, ¿no? ¿Está bien? Te lo vas imaginando, ¿está bien? ¿Ya? Estos procesos mentales tienen una base biológica, que es el cerebro, tienen una base social, ¿no es cierto? O perdón, tienen un origen social, ¿está bien? Se van desarrollando conforme a tu entorno. Te pregunto, ¿alguien nace racista, por ejemplo? Nadie nace racista. Eso se aprende, desgraciadamente, en esta sociedad racista. A ser machista también aprendes, pero también aprendes cosas buenas también, ¿no es cierto? También aprendes muchas cosas buenas también. ¿No? Por ejemplo, vas adquiriendo conocimiento, aprendes a hacer ciencia, aprendes algún oficio también, ¿ya? Entonces tu pensamiento, tus sentimientos, tus valores, los valores también se aprenden, pero los valores, ¿está bien? Por ejemplo, mamá, papá te enseñan a ser solidario, comparte con tu hermano, te enseñan a ser responsable, es más, te compran un perrito, ya, voy a traer un perro a la casa, pero tú te vas a encargar de darle de comer, tú te vas a encargar de limpiar, ¿no? Si embarra en el piso, ¿no es cierto? Te enseñan a ser responsable también. ¿Ya? O como te decía el otro día, también los medios de comunicación también, ¿no es cierto? Ahora, incluso a veces aprendes antivalores también, ¿no? Antivalores, ¿no? Por ejemplo, entonces, en la calle los amigos te enseñan que si tú eres macho tienes que pegarle a alguien, ¿no es cierto? Que si tú eres macho tienes que soñar con dispararle a alguien, por ejemplo, ¿no? O las películas te enseñan que todo se resuelve a puñetazos, a golpes y a balazos, ¿no es cierto? Y tú quieres ser, no sé, pues, Rambo, no sé quién está de moda en la actualidad. La verdad, por salud mental casi no consumo ese tipo de programas. ¿Ya? Muy bien. Así es, ¿ya? Sigamos. Subjetivos internos no se pueden ver con los sentidos, sino que se expresan a través de las conductas, ¿ya? Que pueden ser verbales o no verbales, ¿ya? De ahí que hablamos también de que están mediatizados por el lenguaje. Listo, ahí están los procesos mentales, ¿ya? Que son tres, además de tres tipos, ¿no? Cognitivos, afectivos y conativos. Listo, espero que haya quedado claro. Ya, muy bien. Fines de la psicología, ¿ya? A ver, jovencitos. Ya casi ha borrado algo, qué raro, acá había algo más. Qué raro, ahí está. Ahí ya va apareciendo acá. Listo. Ya, ahora sí. Muy bien, fines de la psicología. Ya, a ver, jovencitos. La psicología, como cualquier ciencia, ¿ya? Describe, explica, predice y finalmente aplica. ¿Ya? O sea, aplicar es resolver problemas, pues, ¿ya? Aplicar es resolver. Todas las ciencias hacen lo mismo. Ya. Pero en primer lugar, ¿qué cosa es describir? Acá dice, ¿ya? Describir es señalar las características de un fenómeno. Vamos a poner un ejemplo y para eso es esta fotografía de aquí, ¿ya? A ver,
un fenómeno psicosocial, ¿ya? Las pandillas son un fenómeno psicosocial, por ejemplo, chicos, ¿ya? Las pandillas, ¿ya? Entonces la psicología, cuando aborda este fenómeno llamado pandillaje, ¿qué va a hacer primero? Describir, luego va a explicar, luego va a predecir y luego va a tratar de aplicar. ¿Está bien? ¿Qué es describir? Acabo de señalar las características de este fenómeno. Entonces, a ver, ¿cómo describimos una pandilla? Señalamos sus características. Generalmente son jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? ¿Ya? Más o menos gente de 12 a 25 años generalmente, ¿no es cierto? Las pandillas, ¿no? ¿Está bien? Muy raro encontrar un anciano, por ejemplo, allí, ¿no? ¿Está bien? Y entonces una característica es que son adolescentes y jóvenes, y es una característica. Estamos describiendo, ¿eh? Otra característica, a ver. Suele venir de repente de hogares disfuncionales, ¿no es cierto? ¿No? Papá o mamá no están en casa, o son huérfanos, o solamente viven con papá o con mamá, o en casa pelean mucho, qué sé yo, ¿ya? Otra característica, son bastante emotivos, violentos, ¿no? Sobre todo cuando están en grupo, ¿ya? Cuando están en grupo, sobre todo son bastante emotivos, violentos. Otra característica, transgreden ciertas normas morales, ciertas leyes también, ¿no? Transgreden, ¿no es cierto? ¿Está bien? No las respetan, ¿ya? Y así, estamos describiendo las características. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Describir. Solamente descrito, nada más, ¿ah? Ahora, explicar. En cambio, explicar es un pasito más allá, hijos. ¿Ya? Explicar es un pasito más allá. Es establecer las causas o razones. Eso es explicar, ¿ya? Establecer las causas o razones. En otras palabras, ¿y por qué surgen las pandillas? ¿Cuál es la causa de la existencia de tantas pandillas? Entonces yo comienzo a explicar. ¿Ves? Esto es más complicado ya que describir, ¿no? Describir es solamente sus características, dar cuenta de sus características. En cambio, explicar ya es establecer las causas, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe la existencia de las pandillas? Eso es más complicado, ¿sí o no? ¿A qué creen ustedes que se debe la existencia de las pandillas? Entonces, de repente, algunos me van a decir a la crisis de valores morales, algunos me van a decir a la falta de autoestima, otros miran también el tema de la pobreza. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Esas pueden ser las causas de la pandilla, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, analicemos una causa, ¿no? La pobreza, ¿no es cierto? ¿Cómo la pobreza puede generar pandillaje? Y eso también se puede comprobar. A ver, ¿cuántas pandillas pitucas conocen ustedes? A ver, ¿cuántas pandillas hay en La Molina, en La Planicie? Muy pocas, ¿no? Si es que acaso las hay, ¿no? En cambio, en los barrios más populosos hay muchas más pandillas, ¿no? Es que el tema económico es una causa. ¿Cómo así? Por ejemplo, el uso del tiempo, pues muchachos. O también la falta de futuro también. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, por ejemplo, la gente de bajos recursos no ni siquiera aspira pues a una universidad privada, ¿no? Como futuro podría de repente tentar postular a una universidad estatal, ¿no es cierto? San Marcos, por ejemplo, en los dos exámenes de admisión, en total postulan más o menos 50.000, ¿ya? Y solamente van a ingresar 4.500 nada más. Entonces, cada año, ¿ya? Hay 4.500 personas o familias felices porque sus hijos ingresaron y hay como 45.000 que no saben qué hacer con su vida ahora. Tristes, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hago con mi vida? Y la desesperación, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? ¿Está bien? Entonces, no tienen futuros, no tienen... Por eso ellos son tan violentos también, porque no tienen objetivos en la vida, ¿no? Alguien que tiene metas, objetivos en la vida, no tiene un plan, ¿no? De vida, no, por ejemplo, no consume sustancias que le puedan perjudicar en sus procesos ¿no? de desarrollo mental, ¿no? Que pueden afectar su cerebro, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tampoco arriesgan su vida por tonterías, pues, ¿no? O sea, no me voy a agarrar a balazos porque tú eres de la U y yo soy del Sport Huancayo, ¿no? O sea, ¿qué sentido de alianza? ¿Qué sentido tenía? Tendrías algo absurdo, ¿no? Tú tienes metas mucho más grandes, ¿no? Pero si no tienes metas, no tienes objetivos en la vida, ¿no? Ahora, peor, desde niño, por ejemplo, nunca te educaron, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un barrio populoso, ¿no? En el verano a la gente de clase media las ponen en cursos, talleres, natación, no sé, artes marciales, ¿no? O se van de viaje. En cambio, la gente muy, muy pobre, como era mi caso, por ejemplo, estamos todo el día en el barrio sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? ¿Está bien? Entonces también el ocio también genera vicios, ¿no es cierto? Muy bien, jovencitos. Ya. Entonces estamos tratando de explicar que como tú ves es bastante más complicado, ¿no? Describir es sencillo, explicar es más complicado. Ya.
Luego de describir y explicar viene predecir. ¿Qué cosa es predecir? Anticipar la ocurrencia de un hecho o fenómeno. ¿Está bien? ¿Qué pasará? Entonces, por ejemplo, yo puedo adelantarme, ¿no? Y puedo predecir, porque de eso se trata también en la ciencia. Predecir qué va a pasar más adelante. ¿Ya? ¿Y para qué? Para poder prevenirlo, pues. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo podría deducir lo siguiente. Muchos de estos jovencitos van a terminar siendo padres adolescentes, ¿no? Van a ser papás a edad muy temprana, ¿ya? ¿Por qué? Por el mismo descontrol en el que viven, pues no hay quien los controle, ¿no es cierto? Falta de educación también, por ejemplo, no conocen a veces de métodos anticonceptivos, etcétera, y terminan siendo papás muy jóvenes. Es más, yo puedo predecir irme más al futuro todavía. ¿Y qué cosa crees que va a pasar con los hijos de ellos? Probablemente repitan también las mismas conductas, los mismos problemas. ¿Se das cuenta? Y así se va perpetuando, ¿no? Y desgraciadamente hay algo muy preocupante que pasa, muchachos. La gente más educada, ¿no? Más preparada es la que, más capacitada para educar hijos, es la que menos hijos tiene. ¿Se han dado cuenta? ¿No es cierto? En cambio, la gente así, ¿no? Menos preparada para tener hijos es la que de más hijos se llena. ¿Se han dado cuenta? ¿No es cierto? Esa podría ser de repente una de las razones por las cuales nuestra sociedad se torna cada vez más violenta, más corrupta o la delincuencia aumenta. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿podría ser o no? ¿Ya? Bien. Y a ese ritmo, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Mm? Entonces, ¿ves? Podemos predecir, podemos adelantarnos a lo que va a pasar en el futuro. Ya, ahora, con todo esto, con la descripción, con la explicación y con la predicción, nosotros podemos aplicar, ¿ya? Aplicar es resolver problemas, ¿no es cierto? ¿Está bien? La psicología entonces te permite acá resolver problemas. Por ejemplo, podríamos controlar o hasta modificar algunas conductas de otros pandilleros. Por ejemplo, sus conductas violentas, ¿no es cierto? ¿Ya? Evitar, por ejemplo, que se maten entre ellos, ¿no? ¿Cómo? De repente razonando con ellos, presentándolos para que se conozcan, porque a veces se odian a muerte y ni se conocen, ¿no es cierto? ¿Ya? O por ejemplo, razonando con ellos, ¿no? Oye, pero si eres de la U y tú eres de Alianza, ¿cuál es el problema? Tiene que haber, pues, gentes de diferentes barras, o que la U jugaría sola, o que si no hubiera otros equipos, es necesario que haya otros equipos, ¿no es cierto? ¿Ya? Algunos de estos ni siquiera juegan pelota y no sé, y son recontra hinchas, ¿no? Y, etcétera, no sé, se va razonando con ellos, se les presenta también, cuando se conocen también, a veces se dan cuenta que, oye, es buena gente y yo ni lo conocía y ya lo odiaba, ¿ves? Y así, ¿ya? Se busca modificar o controlar conducta. ¿Está bien? ¿Listo? Ahí está, jovencito, es un ejemplo de los fines de la psicología, ¿ya? Ya, esto brevemente nomás, ¿ya? La importancia de la psicología. Bueno, esto es lo que está en tu libro, ¿ya? La psicología es importante porque te permite un conocimiento de ti mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Conocerte a ti mismo. Ahora, ¿para qué es importante conocerse uno mismo? Para controlarse, pues también, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si tú sabes que eres una persona un poco impulsiva, renegona, entonces ya sabes que es así. Entonces, cuando la situación se pone tensa, tú pides tiempo, ¿no? Tiempo fuera, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Después mejor tratamos esto, porque yo sé que cuando estoy con la cabeza caliente meto la pata, ¿no es cierto? ¿Ya? O también, por ejemplo, si tú sabes que la flojera te suele ganar, entonces te haces un horario y tratas de cumplirlo, ¿no? Porque si dejas las cosas así a la espontaneidad, no vas a cumplir, te va a salir todo mal. ¿Ves? Entonces, el conocerse uno mismo le permite a uno controlarse, ¿no? Mejorar sus comportamientos, sus conductas también, ¿ya? ¿Qué más? La psicología también dice el texto, te permite conocer y comprender también a los demás. La empatía, por ejemplo, tan importante, ¿no? Ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Y eso es importante a toda edad, ¿ah? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para no burlarte de tus compañeros, pues, por ejemplo, no sabes el daño que le puedes causar, ¿no? O de repente, por ejemplo, algún día vas a ser padre, ¿no? También comprender a tus hijos también, ¿no? También a mí como maestro, por ejemplo, me ayuda el comprender a los adolescentes, ¿no? Para no ser tan duro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Recuerdo cuando yo también he sido adolescente, cómo he sido también yo, ¿no es cierto? Ya los errores que cometí también, ¿ya? Y viceversa, tú también, ¿no? Trata de comprender a papá, a mamá, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez llegué tarde de una fiesta, me acuerdo que tenía 16 años, y mi mamá molesta, ¿no? Pero ¿por qué no avisas que ibas a llegar tan tarde? Mamá, pero se pasó una hora nomás, ¿cuál es el problema? Decía yo como hijo, no entendía, ¿no? Ella me hizo entender, ¿no?
en esa hora yo he pensado las peores desgracias, que estás muerto, que te atropellaron, que te cuchillaron, que se pelearon. Tú no sabes el terror que he experimentado en una hora. Así me decía ella, ¿no? Y verdad, ¿no? Me puse a pensar, así es, pues, ¿no? Es mejor avisar, ¿no es cierto? Ahora peor, ahora mejor todavía hay celular, ¿no? Para llamar, ¿no? Y avisar. En esa época no había. ¿Qué más? La psicología como ciencia es importante porque tiene por finalidad, ya lo que acabamos de ver, ¿no? Como cualquier ciencia, ¿no es cierto? Describe, ya, explica, predice y finalmente te permite controlar o cambiar conductas. Bueno, es lo que dicen al menos los conductistas, ¿no? ¿Está bien? O en todo caso, alentar a la persona a un cambio también, ¿no? Listo. La psicología como servicio profesional, dice, es importante porque se interesa por la salud integral humana, en especial la salud mental. ¿Está bien? Ojo, tener salud mental no significa simplemente estar libre de alguna enfermedad mental. No, tener salud mental también, por ejemplo, tiene que ver con los valores. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque, por ejemplo, a ver, un delincuente es un sociópata, ¿no es cierto? Él tiene problemas con valores. ¿Está bien? ¿Ya? Digamos que no diríamos que está enfermo mentalmente, pero tampoco está saludable de manera integral, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mm, ya, a ver, déjenme ver. A ver, un ratito voy a entrar al chat, ¿ya? Para eso voy a dejar de compartir un minutito. Ay, voy a dejar de compartir un minutito para ver el chat. A ver, jovencitos. Todo claro. Ah, ya, me están preguntando, profesor, ¿en qué año se inició la psicología en Estados Unidos? A ver, para comenzar, la psicología moderna, ya hemos dicho, tiene que ver con un hito que ocurre, no en Estados Unidos, no, 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 no. La psicología moderna tiene que ver con el hito de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental y eso ocurre en Alemania, no en Estados Unidos, en Alemania, ya en el año 1879, ¿ya? Ya después va a llegar a Estados Unidos, ¿ya? Después, primero es en Alemania. ¿Y chicos? Muy bien. Ya, a ver, dirigida, ¿ya? A ver, participen. La palabra psicología fue propuesta por primera vez por Melanchthon, ¿no es cierto? Melanchthon, ¿no? Profesor, pero Aristóteles es más antiguo. Claro, Aristóteles habla del tratado del alma, ¿ya? Pero así construida la palabra psicología, ¿no? El primero es Melanchthon, ¿no? Que lo voy a usar en algunas conferencias que él va a dar. ¿Está bien? Él es el primero. Ya. Dos. Entonces la uno es la B, 1B. Dos. Etimológicamente, la palabra psicología significa, ¿qué cosa? A ver, contesten. Exacto. Tratado o estudio del alma. Esa es su etimología. Tratado o estudio del alma. Muy bien. Tres. A ver. No es una conducta. A ver, acuérdate que la conducta es una respuesta observable, ¿ya? Gritar sí es conducta, se puede observar. Cuando alguien llora, también se observa. Alguien conduce o maneja, es una bicicleta, una moto, un auto, se puede ver. Pensar, ajá, pensar no es una conducta. Pensar es más bien un proceso psicológico, un proceso mental, ¿no es cierto? Un proceso mental, ¿ya? Entonces en la 3, ¿cuál no es una conducta? Pensar. Pensar no es conducta, sino que es proceso mental. Todos los demás sí son conductas porque se pueden observar. El pensamiento no se observa. Profesor, pero yo le veo la cara cuando alguien está pensando. Bueno, tú lo que ves son conductas, gestos. Pero el pensamiento propiamente, que es un proceso mental, no se puede observar directamente. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. A ver, el padre de la psicología antigua es, ya por eso puse énfasis en esto, ya sabía que venían estas preguntas. Aristóteles, muy bien. Aristóteles es el padre de la psicología antigua. Y el padre de la psicología moderna, actual, dice acá. Ajá, Wundt, Wilhelm Wundt, ¿no es cierto? Wilhelm Wundt. 5 es la respuesta es B, Wilhelm Wundt, ¿no?
a quien se le atribuye haber fundado el primer laboratorio de psicología experimental, ¿cierto? Ya está. 6. Lo último que vimos, la psicología es importante ya que, a ver, permite el conocimiento de sí mismo, por supuesto, permite el conocimiento de los demás, también permite la observación de la conducta, así es, analiza la personalidad de cada persona. Bueno, todas esas afirmaciones son importantes, ¿está bien? Eso están respondiendo ustedes a través del chat, los felicito, muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Ya. A ver, 7. Allá. Es un proceso mental, debe decir allá, oréctico. A ver, chicos, en el libro, ya, clasifican los procesos mentales en dos solamente. Eso dice en tu texto, ¿ya? Cognitivos y orécticos, ¿ya? Los cognitivos, ya te he dicho, ya son los que te permiten conocer la realidad, ¿no? ¿Está bien? La percepción, la memoria, el pensamiento, etc. Y los orécticos vendrían a ser los que siguen, que son los afectivos y también los conativos, ¿ya? Entonces aquí en la 7 marcamos afectos, ¿ya? Afectos, 7 es D. Ahora, quiero aclarar algo, sin embargo yo les he dado otra clasificación, que es la que se usa en la actualidad además, ¿ya? Es más actualizada, ¿ya? Hemos clasificado los procesos mentales en tres, ¿ya? En tres, ¿ya? Cognitivos, afectivos y finalmente los conativos, ¿ya? Ya, de eso guíate. Al final de esto también hay un resumen, así está en el resumen, ¿ya? Yo te voy a dejar un resumen, ¿ya? Y de ese te vas a guiar para el examen, ¿ya? Ya. Marque un proceso mental cognitivo que me permite conocer la realidad. Lo acabo de mencionar. Proceso mental cognitivo. Ya. ¿Cuál es aquí cognitivo? A ver. Las emociones son afectivos, las necesidades vendrían a ser, si se quiere, conativos, las pasiones también son afectivos, la conducta no es un proceso mental, y el que queda es la creatividad, ¿ya? La creatividad. 8E. 9. La psicología estudia. ¿Qué cosa estudia la psicología? A ver, los procesos mentales y la anatomía del cuerpo. No, la anatomía del cuerpo no. Y la conducta, tendría que decir acá, ¿no? Esa no es. La conducta animal, no. El alma y los dioses, menos. Esto es del periodo mitológico, ¿no? Alma y dioses es del periodo mitológico. Los procesos mentales y la conducta humana, esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. 9D, 9D. Y para terminar, estas preguntas son de tu libro, ¿eh? Están en tu libro, ¿ya? No las he creado yo. Y así está, la B también estaba así en blanco, ¿ah? ¿Ya? ¿Cuál es el símbolo de la psicología? Esta letra, ¿no? Psi, ¿no? Psi, ¿no? La psi es una letra griega, ¿no? Sí, ¿está bien? Ese es el símbolo de la psicología. Es más, al comienzo, si tú vas a ver, la coloqué, a ver, ¿dónde está? Acá está. Ahí está, ¿ves? Esta letra, esta es psi, ¿ya? Psi de psicología, ¿ya? ¿Está bien? Por eso hasta la actualidad la psicología se escribe con PS, PSI, ¿no es cierto? Así es, jovencitos. ¿Listo? Ese es el tema del día de hoy, entonces. ¿Ya? La psicología entonces estudia los procesos mentales y la conducta, ¿ya? Eso estudia. Etimológicamente significa trato del alma, pero en la actualidad no se habla de alma. Alma no es un constructo científico, ¿ya? Hablamos, repito, de procesos. Te he explicado incluso por qué el énfasis en procesos, ¿no? Porque no nacemos con un modo de pensar, con un modo de sentir, no nacemos con valores, sino que estos se van formando, ¿ya? Esos procesos mentales, ¿ya? Modo de pensar, de sentir, valores, se van formando socialmente, ¿ya? Gracias a una base biológica también, te he dicho, ¿no? El cerebro, ¿está bien? Listo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor, con toda confianza? Ahí está la domiciliaria. ¿Mm? ¿Ya? Mira qué fácil, ¿eh? No vas a tener problemas, ¿no? ¿Ya? Sí. Lo que pasa, jóvenes, es que en tu libro las preguntas de la domiciliaria son preguntas abiertas. Por ejemplo, te dicen, define conducta, ¿ya?
define procesos mentales o da ejemplos de procesos mentales. Entonces, por eso yo he tenido que, ya, crear otra domiciliaria. Como tú ves, es bastante sencilla, muy parecida. Ahí tú vas a identificar cuál no es una conducta, ¿ya? La segunda, ya, pues la definición tú la conoces. La tercera tiene que ver con lo que te señalé. ¿Cuál es el hito? ¿A partir de cuándo hablamos de psicología? ¿Qué cosa ocurrió? El primer laboratorio de psicología. ¿Dónde? ¿En qué país? ¿Quién lo hizo? Ya tú sabes, ¿no? Procesos psíquicos cognitivos. También te he puesto ejemplo. Ahí están las diapositivas. ¿Cuáles son procesos psíquicos cognitivos, no? Los cognitivos, ¿no? No afectivos ni conativos, sino cognitivos, ¿ya? No vas a tener ningún problema. Muy bien. Listo. A ver, me están preguntando algo. Voy a ver. A ver, vamos a entrar al chat. ¿Ya? A ver. Profe, el temático. Ya, ahorita, jovencito, lo que pasa es que el temático se va a abrir a las 9:45, se abre. Nos quedan 5 minutitos todavía, ¿ya? A esa edad el temático se abre, ¿ya? Pero está sencillo, ¿no? Todo está bien sencillo. Vuelvo a la pregunta 1 y 2 de la DOMI. Pero para qué, ya tú vas a la domiciliaria. Ya, la domiciliaria está en el, en el, a ver, ya, está subida ya a la internet, al intranet, pero a ver, vamos a ver para que no digan que, ahí está, la 1 y 2 de la domiciliaria. Fácil, ¿ya? No vas a tener ningún tipo de problemas, ¿ya? No, no. Aparte que repito, está está así, está encabezada y las opciones tal cual está en la domiciliaria, ya está subida a intranet, ya no vas a tener problemas ahí. Uy, ¿y ahora qué pasó? Ah, ya. Ya. Muy bien. A ver, ¿qué más? 5 minutitos, sí. ¿A qué hora va a subir la clase? Oye, ¿qué? ¿La clase está subida ya, jovencitos? Sí. Sí, anoche la subí, sí. O sea, las diapositivas, ya, claro, en formato PDF, el resumen de la clase también en formato PDF, ¿ya? La primera parte del libro también, ¿ya? Todo eso está ahí, está en intranet, ¿ya? Y por supuesto también el temático y la domiciliaria también, ¿ya? Ujú. Ninguna pregunta, las han estado respondiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Un aula muy activa. Ujú. Ya. ¿No hay preguntas entonces? ¿Todo claro? Fácil, ¿no? Mucha confusión. Poquito de repente pueden haber sufrido en lo que es procesos mentales, ¿no? Procesos mentales. Por ejemplo, a ver, supongamos que en tu mesa hay una manzana, tú la ves, esa manzana aparece en tu mente también, ¿no es cierto? Eso se llama percepción, ¿ya? Luego te vas, por ejemplo, no sé, te vas a otra habitación, ¿ya? En tu cabeza todavía queda la imagen de la manzana, eso se llama memoria, ¿ya? Luego te pones, no sé, a pensar que la manzana es una fruta, que es dulce, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Ese pensamiento, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué son los procesos mentales? Eso, pues, reflejo, representación de la realidad, ¿ya? Tú la realidad la reflejas en tu cerebro. Muy bien. Listo. Ya, todo claro, dice Jara Cruz. Gracias. Ya. Oman Fierro, ya volví a la 1 y 2 como me solicitaste. ¿Ya? Listo. Ahí están. Ah, han estado respondiendo eso. Yo ahorita voy a mientras ustedes hacen el temático, yo voy a tomar nota de quienes han ido participando, ¿ya?
Bien, muchachos. Ya, a ver, traten de ingresar, pues, aunque todavía faltan segunditos, faltan unos segundos, ¿ya? Para que ingresen a intranet y resuelvan el temático, ¿ya? Ya, ahora sí. Por favor, ingresen a ver a intranet y resuelvan el temático, ¿ya? ¿Qué tal? No hay problema con el temático, ¿no? Sí pudieron aperturar, ¿no? Listo. Ya, chicos, a ver, trabajen, los dejo trabajar en silencio, ¿ya?